Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias por estar presentes en una nueva charla de la iniciativa Ciencia Abierta, una instancia que busca fortalecer el vínculo entre investigadores, investigadoras, divulgadores, divulgadoras y la sociedad a través de estos encuentros en formatos lúdicos y participativos que buscan promover la socialización y apropiación del conocimiento. En esta ocasión continuamos ya con la última charla del ciclo de presentaciones, la tecnología de hoy y su aporte a la ciencia del mañana, que como bien han sabido en estos días, tiene como objetivo visibilizar la contribución que realiza la tecnología en este periodo de tiempo a la ciencia. En la oportunidad tenemos el agrado, y estamos muy felices de tener en nuestras pantallas a la doctora Ariela Vergara Jaque, académica de la Universidad de Talca, investigadora del Centro de Bioinformática y Simulación Molecular de la misma universidad, investigadora asociada del Núcleo Milenio de Enfermedades asociadas a canales iónicos MiniCat y galardonada en el año 2015 con el premio L'Oréal Chile UNESCO for Women and Science. La charla de Ariela contempla un resumen de las etapas de su formación profesional desde la región al extranjero, además del enfoque de género. Se centra en el rol de la bioinformática en el estudio de sistemas biológicos y la descripción de una serie de proteínas que ha estudiado a lo largo de su carrera, las cuales están involucradas en distintas enfermedades que se mencionarán durante esta presentación denominada Cómo estudiamos las proteínas a través del computador. Agradeciendo también la presencia de nuestra querida Edith Veloso, nuestra intérprete de lengua de señas. Ariela, muchas gracias por estar acá con nosotros, por darte el tiempo de participar en esta charla y bueno, ya puede comenzar su presentación. Estaba muteada, Ariela, sí, es para... Ahí. Oh, bueno, Así, detalles detalle nomás, sí, no hay problema. de la conexión. No, te decía muchas gracias, Juan Ignacio, por la invitación y estoy muy contenta de poder compartir a nivel regional lo que hago. Yo trabajo en Talca y aquí les voy a contar más o menos cómo tenemos nuestro centro de investigación y espero que les guste y que, bueno, se motiven algunos chicos por ahí a estudiar algo tan bonito como es las proteínas a través del computador. Voy a empezar a compartir mi pantalla para darles mi charla. ¿Ok? ¿Estoy en pantalla completa? ¿Sí? Ok. Bueno, entonces, como les decía, estoy muy contenta de participar en Ciencia Abierta, en este ciclo que ha explicado Juan Ignacio, que es la tecnología de hoy y su aporte en la ciencia del mañana. Y hoy les voy a contar cómo estudiamos las proteínas a través del computador. Como ya les decía Juan Ignacio, mi nombre es Ariela Vergara. Y aquí les voy a contar un poquito de mi historia personal, cómo es que cómo llegué a dedicarme a la ciencia y a transformarme en una científica a nivel nacional, pero que trabaja, he hecho algunas cosas también en el extranjero. Eh, bueno, mi enseñanza media la realicé en un liceo municipal de la ciudad de Talca, el Liceo Abate Molina. Cuando estaba en segundo año del liceo participé en diversos proyectos, me gustaba mucho la Academia de Ciencias y participé en una feria científica y junto a un grupo de compañeras sacamos el segundo lugar en un proyecto relacionado a neutralizar aguas servidas utilizando pinus radiata, que era ácido, y las aguas servidas son alcalinas, las mezclábamos y lográbamos neutralizar las aguas. Y eso fue muy motivador para mí y me llevó un poco a darme cuenta de la pasión que tenía por la ciencia. Y fue así como ya en el año 2003 tenía que ingresar a la universidad y empecé a ver la gran cantidad de propaganda que había en muchas carreras y miré que habían carreras clásicas que muchos aspiran a llegar, medicina, arquitectura, derecho, pero cuando fui a la universidad a mirar un poco más interno cómo funcionaba y las carreras que ofrecía la Universidad de Talca, me encontré con esta carrera que se llama Ingeniería en Bioinformática, que era primera vez que se impartía en Chile y en Latinoamérica. Me pareció una propuesta súper innovadora. Se lo comenté a un amigo y me dijo que estudiara esta ciencia porque o sea, que estudiara esta carrera porque era la ciencia del futuro. Y bueno, me explicó un poco en lo que consistía estudiar datos biológicos utilizando plataformas computacionales y me cautivó. Creo que una de las primeras imágenes que vi fue una proteína saliendo de un computador y me pareció fabuloso.
Así que bueno, entré a la Universidad de Talca en el año 2003, hice mi pregrado en Ingeniería en Bioinformática y bueno, fui participando en un montón de proyectos, me dediqué a trabajar con muchos profesores desde el tercer año de mi carrera, así que cuando me tocó hacer mi tesis, yo ya era una experta en el estudio de proteínas, lo cual me favoreció, por supuesto. Y bueno, terminando mi carrera, pensé cuál sería la siguiente etapa, si insertarme al mundo laboral o seguir estudiando. Siempre fui súper estudiosa, así que cuando me hablaron de un doctorado me pareció súper interesante y creí que podía calificar, así que postulé y quedé en el doctorado en Ciencias Aplicadas de mi misma universidad, la Universidad de Talca, y estudié entonces 5 años más una especialización en distintos métodos de simulación molecular, de bioinformática, para estudiar fenómenos biológicos. Estando en el doctorado, al final de mi programa de doctorado, el director del programa me sugirió postularme como mujeres científicas para el programa L'Oréal UNESCO para mujeres en ciencia, y fue toda una sorpresa para mí cuando califiqué, y en aquel año, en el 2013, gané el premio L'Oréal para mujeres en ciencia en Chile, lo cual me dio un premio, una cantidad de dinero que me permitía perfeccionarme a nivel científico. Fue así con toda la propaganda que tuve al momento de ganar ese premio, y bueno, todo el interés y la motivación que surgió a partir de eso. Le escribí a una profesora en Estados Unidos, que yo sabía que ella venía de Alemania a insertarse en uno de los centros más importantes del mundo para hacer investigación, que se llama el National Institute of Health en Estados Unidos. Y le escribí que había terminado recién mi doctorado y que estaba interesada en aprender, y fue así como viajé entonces desde Talca hasta Maryland, y trabajé con ella mi primer año de postdoctorado, y me especialicé en el estudio de proteínas que están localizadas en las membranas de las células y que cumplen un montón de funciones biológicas. Estando en Estados Unidos, me avisaron que se iba a hacer por primera vez una selección de todas las mujeres que habían ganado el premio L'Oréal en todos los países, y en este caso eran 115 mujeres, y bueno, mandé toda mi documentación, un poco pensando que quizás no iba a calificar, pero para mi sorpresa califiqué como una de las 15 mujeres talentos emergentes en el mundo para hacer ciencia. Y tuve que ir a Francia, estuve en París y me galardonaron por, digamos, todo lo que yo había hecho hasta ese momento en el estudio de sistemas biológicos utilizando herramientas computacionales. Fue una tremenda experiencia para mí, y eso hizo, por supuesto, poner en mí la idea de que yo tenía que dedicarme a la ciencia y que era muy buena en lo que estaba haciendo. Por algo alguien había mirado mi currículum y lo calificó bien. Estando en Estados Unidos, entonces recibí un segundo premio, y luego me gustó estar en un país diferente, aprendiendo de la cultura, aprendiendo de una ciencia con mayores recursos que los que tenemos a nivel nacional, y fue así como un profesor me invitó a hacer un segundo postdoctorado con él en Kansas State University, y de ahí me moví entonces al corazón de Estados Unidos y viví allá 2 años más. Y realicé una especialización ya en sistemas de cálculos de energía libre o de dinámica molecular, que era un poco más complejo de lo que yo sabía para estudiar sistemas biológicos. Estando en Kansas, tuve a mi primer hijo, y fue, bueno, un momento que me hizo pensar si era importante volver a mi ciudad, a mi país, para que mi hijo creciera con la familia. Y justo en la Universidad de Talca hubo una convocatoria donde se reclutaban exalumnos, y postulé y califiqué. Así que en el año 2017 volví a mi ciudad natal, a mi universidad, y ya, pero para insertarme como profesor e investigador en el Centro de Bioinformática y Simulación Molecular de la Universidad de Talca. Bueno, esta era un poco como me veía yo en el 2015 trabajando en el NIH, donde ustedes pueden ver en una esquina con 2 pantallas de computador, proteínas en los monitores. Y bueno, les muestro esta foto más actualizada, que es 2020, quizás de unos días antes de iniciar la pandemia, en marzo, y la figura no cambia mucho, sigo con las 2 pantallas, ya he puesto una tercera donde he utilizado ya más herramientas para escribir mis artículos, pero sigo estudiando proteínas que están insertas en las membranas celulares, que les voy a contar a lo largo de esta charla.
Bueno, me imagino que cuando les hablo sobre mi trayectoria profesional, se preguntarán qué es la bioinformática y qué estudian las personas que trabajan en esta área. Bueno, como ven en esta figura, la bioinformática es una ciencia o una disciplina bastante compleja que engloba un montón de conceptos y un montón de ciencias. Y la idea básicamente es combinar biología, las ciencias de la computación, algunas parte de la ingeniería informática, matemática, estadística, no vamos a dejar de lado también la química, la física, y la idea es que nos permita interpretar, procesar y analizar datos biológicos. Y hay distintas ramas en la bioinformática. Colegas míos se dedican a estudiar, por ejemplo, los genomas, a hacer análisis de secuencias, otros se dedican al diseño de software con ciertas orientaciones, pueden ser biológicas, entre otras. Pero para mí, mi pasión son las proteínas. Y lo que yo hago es entonces utilizar todas las herramientas de bioinformática que yo aprendí a lo largo de mi formación de pregrado para estudiar estas proteínas que si tuviera que definirlas acá, diría que son macromoléculas esenciales para el desarrollo de la vida, son pequeñas máquinas que nos permiten mantenernos vivos. Aquí voy a resaltar que el 20% de nuestro cuerpo está formado por proteínas y están presentes en cada célula de nuestro cuerpo y realizan múltiples funciones biológicas, entre ellas, por ejemplo, hacer la producción de energía, la contracción muscular, mantener nuestro pH, formar anticuerpos, transportar nutrientes y una serie de otros procesos. Y cuando alguna de ellas deja de funcionar, tenemos ciertas patologías, ciertas enfermedades, es por eso que nos dedicamos a estudiarlas, a entender cómo ocurren ciertas mutaciones o ciertos cambios evolutivos en proteínas que nos permiten potenciar o inhibir cierta función en nuestro organismo. Hablando un poco más de biología y quizás para los que estén en enseñanza media habrán visto moléculas de este tipo, que son en el fondo los aminoácidos, y si tuviéramos que irnos más atrás aún, diríamos que los aminoácidos están compuestos de átomos, los átomos esenciales para la vida, y cuando se ensambla una serie de aminoácidos a través de un enlace particular que se muestra en esta parte de la figura, logramos ensamblar entonces lo que son las proteínas, y estas proteínas pueden adoptar estructuras como hélices, como sábanas beta, esta es la estructura terciaria de una proteína, y lo que nosotros somos capaces de hacer en bioinformática es tomar estas estructuras tridimensionales que se logran obtener a través de distintas técnicas experimentales, entonces nosotros las podemos ver en 3 dimensiones y manipular en nuestros computadores de acuerdo a diferentes escenarios hipotéticos que nos permiten evaluar mutaciones, ciertas interacciones con algunas moléculas, con algunos fármacos, y ver cómo funcionarían o cómo funcionan estas proteínas en determinados escenarios. Y bueno, ahora les muestro un poco más de la parte tecnológica y les cuento cómo es que estudiamos estas proteínas a través del computador. Y siempre me gusta poner este chiste en mis presentaciones, donde probablemente un ojo entrenado, bueno, primero vamos a partir con el ojo no entrenado. Eh, las personas que no conocen lo que es el mundo de las proteínas, cuando yo muestro mi pantalla, ven así como chayas, como serpentinas, como, como un confeti en la pantalla, pero en el fondo un ojo entrenado con ya mucha experiencia en el estudio de proteínas, yo lograría ver lo que son las alfa-hélices de una proteína. En este caso es una proteína que es del tipo dimérica, es decir, 2 fragmentos forman una proteína funcional, y probablemente puedo decir incluso que se inserta en la membrana por la estructura que adopta acá, que tiene algunas moléculas acá en amarillo que parecen estabilizar su estructura, etc. Es decir, con experiencia, lo que ustedes quizás pueden ver como esferas y bastoncitos o conectores, yo en realidad veo cómo es la estructura tridimensional de una proteína. Acá, bueno, les muestro cómo es un software clásico que utilizamos para analizar las proteínas, y acá tenemos una proteína que está inserta en una membrana lipídica, que sería acá esta masa densa blanca que ustedes logran ver, y como están las proteínas en la célula, y ustedes saben que gran parte de nuestro cuerpo está compuesto por agua, acá también podemos ver estas superficies transparentes celestes que corresponderían a agua, y
ciertos iones también que son como las soluciones salinas que están en nuestro cuerpo. Entonces la idea es que nosotros tomamos una especie de parche celular, un pedacito de la célula, y somos capaces de replicarla en nuestros computadores para entender cómo se comportaría esa proteína bajo ciertos contextos biológicos. Y cuando no, bueno, entendemos cómo funciona la estructura de la proteína, pero lo que realmente queremos ver es cómo es la dinámica, cómo ocurren cambios conformacionales, cómo la proteína se mueve, cómo es capaz de plegarse a lo largo del tiempo. Y para esto utilizamos software muy complejo, donde acá en la imagen atrás ustedes pueden ver algún código que nos permite entonces resolver ciertas ecuaciones del movimiento para entender cómo es la dinámica de una proteína a lo largo del tiempo y cómo pudiera interactuar con una molécula en específico o cómo pudiera sufrir todos estos cambios en su estructura, en su plegamiento. Bueno, para realizar este tipo de procesamiento no podemos usar computadores sencillos, sino que necesitamos clústeres computacionales, como esta imagen que ustedes pueden ver acá, donde tenemos esta gran cantidad de nodos y esta sala que está súper refrigerada, que nos permite entonces procesar toda la información biológica que nosotros analizamos a través de las proteínas y luego poder visualizarla en nuestros computadores de escritorio. En realidad lo que hacemos es conectarnos a estas máquinas de manera remota. Desde mi casa lo puedo hacer, procesar la información con esta capacidad de cómputo y luego puedo traer los datos y visualizarlos en un computador clásico como el que se puede tener en la casa. Bueno, esta foto solamente es para presumir en alguna entrevista donde estaba en el clúster y conté un poco de algunos proyectos donde estudié proteínas localizadas en las membranas celulares y cómo ellas pueden estar implicadas en distintos trastornos neurológicos. Trato de estudiar proteínas que se expresan en gran cantidad en el cerebro, entonces están involucradas en algunas patologías. Y la idea es entonces utilizar toda esta tecnología computacional para poder analizar esas proteínas. Bueno, y acá, para presumir aún más, les quiero mostrar que cuando queremos visualizar las proteínas en 3 dimensiones, podemos utilizar estos lentes estereoscópicos, tecnología más de realidad un poco virtual, y poder usar ciertos mouse como mouse ápticos que nos permitan ver la fuerza que se percibe al tomar una proteína, al tratar de separar ciertos átomos, y toda esa tecnología la podemos utilizar en el estudio y caracterización de proteínas. Entonces, ahora que les conté un poco de mi vida, un poco de lo que es la bioinformática y toda la tecnología que utilizamos para hacer estudios computacionales, les voy a contar un poco cuáles son las proteínas de interés, la que yo he venido estudiando a lo largo de mis años de investigación en bioinformática. Y aquí les muestro uno de los primeros trabajos que desarrollé en el estudio de proteínas, y en el año 2010 estuvo famoso otro virus, que era el virus de la H1N1, que algunos recordarán, y en aquel momento existía un medicamento que se llamaba Tamiflu, que se lo dan a las personas para inhibir entonces la propagación del virus. Y bueno, con algún profesor tutor de aquel tiempo estudiamos algunas proteínas que estaban en la cápside de esos virus, y la idea fue ver cómo esa proteína que permitía el anclaje del virus con células epiteliales que pueden estar en nuestras mucosas, en la boca, en la nariz, establecían el contagio, y básicamente ese contagio se formaba por la interacción de una neuroaminidasa, así se llama la proteína, con el ácido siálico que está en nuestras células epiteliales. Pero si ustedes ven acá, la molécula de Tamiflu es muy parecida a la estructura del ácido siálico, pueden ver este anillo aromático acá. Entonces, como que al momento de usar este fármaco, hacíamos un engaño, hacía un engaño a la célula, y la neuraminidasa capturaba Tamiflu y así no establecía contagio. Es como llamamos un inhibidor competitivo, es decir, anula el efecto del ácido siálico, se anula a través de este tipo de medicamentos. Entonces, bueno, en aquel estudio nosotros habíamos analizado que habían ciertas mutaciones en el virus que lo hacían resistente a Tamiflu, y quisimos ver en ese momento otra molécula que estaba apareciendo en el mercado, que era Relenza, que era un antiviral alternativo.
Entonces hicimos varias simulaciones y logramos entender en aquel momento cómo a través de mutaciones se podía como perder afinidad por Tamiflu y cómo Relenza pudiera ser más efectivo al unirse en el sitio donde se unía inicialmente el ácido ciálico para el contagio. Este trabajo fue súper bonito, lo publicamos en una revista que se llama Journal of Chemical Information and Modeling, y aquí aprovecho de contarles que todo lo que hacemos en ciencia necesita ser publicado en revistas de prestigio a nivel internacional, donde otros autores, otros investigadores nos pueden leer y ver lo que hemos hecho, de manera que así vamos avanzando, de pequeños pasos se hace ciencia. Y bueno, este trabajo fue bien recibido y fue portada de esa revista en aquel año. Luego, estando en el NIH, me dediqué a estudiar proteínas que están también en las membranas celulares y son estos transportadores. Y mi primer postdoctorado consistió en hacer un protocolo para describir cómo las proteínas pueden cambiar su estructura a sufrir un cambio conformacional que le permite pasar un nutriente en la célula de un lado a otro. Y eso es lo que ustedes pueden ver a través de este movie, donde estudiamos este transportador que se llama BCINVI y podíamos describir entonces utilizando distintos algoritmos computacionales, distintas metodologías y por supuesto gran tecnología computacional para poder predecir estos cambios en la estructura de las proteínas. Otro ejemplo acá. Ups. Es un trabajo que realicé en mi segundo postdoctorado, donde tratábamos de ver cómo se podía, cómo ocurría el transporte de yodo en nuestro organismo para entender algunas patologías que sufrían las personas en base a la tiroides, las personas que tienen hipotiroidismo, hipertiroidismo, y tratábamos de ver entonces cómo una proteína que estaba ubicada en las membranas de la célula podía transportar un ion de yodo de un lado a otro y cómo a través de ciertas mutaciones nosotros podíamos potenciar ese paso de ese ion o inhibirlo. Y aquí descubrimos algunos residuos o algunos aminoácidos claves en la proteína que van a permitir una mejor unión de este átomo. Y aquí aprovecho de contarles también que las investigaciones no las desarrollamos nosotros solos. Son grupos de investigación bastante complejos y aquí les muestro dos de mis colaboradores en este proyecto, el doctor Jeff Comer en Estados Unidos y la doctora Pei-Yin Fong, con quien realicé este estudio y seguimos trabajando en muchos otros proyectos, de manera que utilizando recursos en distintos lugares del mundo, en este caso en Estados Unidos y Chile, podemos llegar a responder preguntas biológicas de este tipo. Entonces siempre es importante tener colaboración con personas a lo largo del mundo que se interesen en una misma área. También algo que he venido haciendo ya como investigadora independiente en la Universidad de Talca es la caracterización de esta proteína que se llama el transportador de dopamina. Y este transportador permite la captación de dopamina, y la dopamina es el neurotransmisor que nos permite estar felices. Entonces, lo correcto es que si hay una desregulación en la cantidad de dopamina en nuestro organismo, esta proteína captura esa dopamina y la ingresa a las neuronas, pero se ha visto que al interactuar con una proteína en específico, en vez de capturar la dopamina, elimina mucha dopamina desde la neurona, entonces hace una desregulación y eso está asociado con distintos trastornos neurológicos y psiquiátricos. Entonces la idea era utilizar herramientas computacionales, simulación molecular, donde aquí ustedes pueden ver cómo hacemos un parche de célula donde tenemos la proteína transportadora inserta en la membrana, le adicionamos una caja de solvente, que en este caso es agua, ciertos iones, y luego por dinámica molecular, utilizando esos algoritmos complejos que les conté anteriormente, podemos ver cómo estas proteínas interactúan, cómo se mueven y cuáles son los aminoácidos claves para esa interacción. Entonces, si yo sé cómo estas dos proteínas interactúan, luego puedo tratar de diseñar fármacos que puedan regular aquí esta unión. Y ese es el propósito que hacemos cuando tratamos de simular el comportamiento de una proteína. Logramos en el fondo caracterizar ciertas interacciones que nos van a permitir un desarrollo farmacéutico futuro. Ya esas son nuestras aspiraciones. Y también en mi proyecto está este personaje que mi hijo adora, que se llama Canalito,
y representa un poco lo que hacemos en el grupo Milenio de enfermedades asociadas a canales iónicos, que se llama MINICAT. Somos un grupo de varias universidades en Chile, la Universidad de Chile, la Universidad Austral, la Universidad de Talca. Son algunas de las universidades que componen el grupo, donde hay distintos investigadores que estudiamos canales iónicos, que son proteínas que están insertas también en las membranas de nuestra célula y son muy importantes, dado que hoy en día el 60% de las drogas que se aprueban en la FDA, que esta institución que ve la calidad de fármaco y si realmente han pasado las distintas fases para su uso comercial, el 60% de las drogas que se aprueban tienen como target este tipo de proteínas. Así que son un blanco farmacológico súper importante para los que trabajamos en ciencia. Y bueno, estas proteínas, si nosotros vemos la célula, estarían localizadas acá en el borde de la membrana de la célula. Y la idea acá, por ejemplo, es estudiar cómo estas proteínas pueden bloquearse, autobloquearse o cómo pueden sufrir ciertas modificaciones que le permitan, por ejemplo, impedir el paso de ciertos nutrientes y en este caso iones potasio. Y aquí pueden ver cómo tratamos de caracterizar entonces un mecanismo de bloqueo donde esta proteína se autobloquea ingresando un fragmento de ella misma en su poro de conducción de iones. Entonces ese proceso ha sido muy descrito a nivel de experimentos, pero nosotros ponemos la contraparte de simulación computacional donde somos capaces de describir a nivel atómico lo que está pasando. Y en este caso llegamos a la conclusión de que hay ciertas fuerzas atractivas de ese fragmentito que permiten el bloqueo del poro, pero luego de un determinado cambio conformacional, este fragmentito vuelve a salir y la proteína vuelve a transportar los nutrientes para seguir funcionando normal. Y eso lo podemos caracterizar todo a través de simulaciones computacionales. También en MiniCAT estudiamos otros canales iónicos como este que se llama TRPC6, donde también ha sido visto que puede interactuar con otras proteínas que lo regulan. Entonces siempre lo que hemos venido haciendo últimamente es tratar de describir complejos proteína a proteína y pensar en cómo poder diseñar fármacos para inhibir estas uniones. Y acá, utilizando técnicas súper sofisticadas para caracterizar estos sistemas, tratamos entonces de ver cómo estas proteínas pueden evolucionar juntas a lo largo del tiempo y interactuar en determinados puntos. Y nosotros hacemos mucho análisis estadístico y procesamientos de algunas interacciones para poder formar complejos que luego nosotros vamos a describir a nivel computacional. Y bueno, como ya ustedes estarán pensando, son capaces de describir un montón de proteínas. Permiso. Pero, ¿cuál es el aporte de la bioinformática en COVID? ¿Ya? Y bueno, acá está la estructura clásica de SARS-CoV-2, lo que nos está causando esta gran pandemia mundial. Y bueno, nosotros hemos desarrollado junto al doctor Emilio Alarcón y Horacio Poblete, que es mi esposo, que trabajamos juntos en muchos proyectos científicos. Y bueno, sabemos que el anclaje de COVID o del SARS-CoV-2 ocurre a través de una proteína que se llama la spike protein, que está muy de moda, y permite el anclaje con las células a través de este receptor que se llama el receptor AC2. Y la idea es entender un poco cómo los anticuerpos se unen en esta región para bloquear esa unión. Y nosotros hemos pensado en un proyecto de diseñar fragmentos de las mismas proteínas como para diseñar fármacos que permitan el bloqueo. No es una tarea fácil, por supuesto que es un proyecto que sería muy largo plazo, pero ya hemos tratado de caracterizar las regiones específicas de contacto entre la spike protein y este motivo RBD en el receptor celular, de manera de saber cuáles son los aminoácidos que serían claves y que nosotros podríamos enfocarnos en ellos para diseñar futuros fármacos. ¿Ya? Y siempre, como les digo, estos proyectos se realizan en colaboración con grupos experimentales, donde nosotros hacemos las predicciones computacionales y ellos luego prueban todas nuestras predicciones a nivel de laboratorio, con animales, cumpliendo las distintas fases del diseño de un fármaco.
Ya para ir terminando, les muestro una foto de nuestro grupo del Centro de Bioinformática, Simulación y Modelado en la Universidad de Talca. Somos un grupo multidisciplinario donde hay personas que se dedican a la biotecnología, otros a la biología molecular, otros a bioinformática, otros a análisis de secuencias, hay desarrolladores de software, un montón de personas que trabajamos y colaboramos juntos para desarrollar distintos proyectos. Y aquí hay muchos estudiantes que algunos de ellos son de pregrado y de doctorado, los cuales nos ayudan como trabajadores que se dedican arduamente a solucionar o a responder a ciertas preguntas que planteamos los investigadores que lideramos distintos grupos dentro de nuestro centro. Acá, bueno, agradecer a algunos de nuestros colaboradores con los que he desarrollado algunos de nuestros proyectos, Miguel Hombrin, Francisco Palma, del NIH en Estados Unidos, donde estuve trabajando en mi primer postdoctorado, por supuesto a Oscar Cerda, quien es el director de Minicat, y siempre el grupo Minicat estamos muy presentes en muchas charlas de difusión científica a nivel de colegio y a nivel de público en general. Y acá Wendy González, que es la directora de nuestro centro, que también es parte de los investigadores que estudian canales iónicos en Chile. Acá, bueno, está Horacio, que ya les contaba que es mi esposo, Jeff Comer, con quien hice mi segundo postdoctorado y también es parte de alguna de estas investigaciones. Agradecimiento siempre a nuestro clúster de supercómputo que nos permite desarrollar este y muchos otros proyectos. Acá algunos de los estudiantes que han trabajado en este proyecto, en especial Mariela González, que está siempre ahí conmigo, trabajando a horas inimaginadas por la noche, una fiel compañera. Así que le agradezco mucho a ella y por supuesto a mi esposo, ya con él hemos hecho tantas aventuras, con él nos fuimos juntos a Estados Unidos y a estos dos pequeñines que me ayudan a redactar proyectos y a visualizar proteínas. Nico ya es un experto en moléculas, en nanotecnología como le gusta a su papá y algunas proteínas como Canalito que estudia su mamá. Y por supuesto agradecer a ustedes por la invitación y al público que se interesó por mi charla. Muchas gracias. Muchas gracias, Ariela, por su presentación, por cómo contarnos un poquito de este mundo de las proteínas. Yo, por mi parte, no tenía conocimiento prácticamente de nada y obviamente interesado con lo que nos estaba contando. Y ahora sí me veo un poco como cambiando las manos porque empezaron a llegar todas las preguntas esperando que usted terminara, entonces las estoy copiando para no guiarme, pero por ejemplo, una pregunta con que partió Consuelo en la red social, preguntó, por ejemplo, con el tema de la carrera de bioinformática en Chile, si hay muchas universidades que la dictan y si no la dictan, ¿por qué es tan difícil? Ok, sí, una muy buena pregunta. La verdad, la Universidad de Talca fue la primera que partió con este desafío de esta carrera súper innovadora y hasta ahora somos la única universidad que la imparte. Hay algunas carreras relacionadas como bioingeniería en la Universidad de Concepción, también hay otras carreras como biotecnología o bioquímica que incluyen tópicos de bioinformática, pero hasta ahora la Universidad de Talca es la única que imparte la carrera con la definición de bioinformático. Ahora le han puesto también el formato civil, entonces hemos evolucionado un poco a que los chicos no solo se dediquen al área científica, sino que también puedan abordar otros campos como la gestión, como el desarrollo de software, como análisis de secuencias a nivel de genomas, como trabajar en hospitales procesando algunos datos biológicos, y hemos expandido un poco las áreas o el rol que establecen los bioinformáticos en Chile. Pero sí, hasta ahora solo la Universidad de Talca es la única que la imparte. Em, Javier le hace la siguiente pregunta, es que, ¿qué componentes tienen esos supercomputadores? Bueno, vemos las imágenes que usted nos presentó y por qué deben estar refrigerados. Ok, bueno, las especificaciones que no las sé en detalle, pero sí es como que equivalen a 2000 veces nuestros notebooks. ¿Ya? Y necesitan estar refrigerados porque al momento de procesar datos se van calentando. Es como que si un procesador está trabajando todo el tiempo, entonces tenemos miles de procesadores trabajando
la sala se calienta. Entonces necesitamos tener unos mecanismos de refrigeración que puedan mantener la sala a una temperatura de 20 grados, no, perdón, es mucho más fría, no sé exactamente el número, pero por ejemplo nos ha pasado que si se caen los sistemas de refrigeración, la sala puede llegar a 40 grados fácil. Entonces a esa temperatura se empiezan a dilatar el hardware del computador y podemos perder los clústeres. Entonces tenemos muchos mecanismos, tenemos generadores de electricidad en caso que se corte la luz, para tratar de mantener todos nuestros procesos activos y para mantener la estabilidad de ese centro de cómputos que tenemos en la Universidad de Talca. Mario hace una pregunta un poco similar, pero del mismo modo hablando un poco del computador y asociado a esta época en que estamos viviendo. ¿Qué programa utiliza para monitorear sus trabajos desde el hogar? Bueno, de partida, si hablamos de programas, mejor nos vamos a ir a la parte de sistemas operativos, lo que trabajamos en bioinformática, utilizamos Linux de preferencia. Bueno, los superclústeres están todos en CentOS, entonces necesitamos tener como distintos, bueno, en general son consolas que nos permiten a través de ciertos comandos conectarnos con el clúster de cómputo, pero utilizando toda la plataforma de Linux. Y ahí tenemos un montón de comandos y de lenguajes de programación que nos permiten entonces hacer procesamiento de datos, enviar datos al clúster, traerlos y analizarlos en nuestros computadores de escritorio. Francisco y Manuel hacen algunas preguntas, o sea, hacen dos preguntas cada uno, pero son asociadas a las proteínas y voy a tratar para que se pueda contestar entre los dos. Francisco pregunta, ¿cuáles son los tipos de canales proteicos que existen? Y Manuel pregunte también asociado a las proteínas, ¿qué tanto se pueden modificar las proteínas? Sí. Bueno, entre los tipos de canales que existen, hay canales de sodio, canales de cloro, canales de yodo, de potasio. Hay un montón de proteínas que están localizadas en la membrana celular que permiten entonces el transporte de nutrientes de un lado a otro. Tenemos que pensar que la membrana de nuestra célula es una especie de barrera. Entonces hay moléculas, iones que no pueden atravesar esa barrera por sí solos, por ciertas polaridades. Los iones pueden tener una carga y la membrana tiene una carga opuesta, entonces no se repelen, no puede pasar. Y para esto es que existen canales o proteínas que están insertas en la membrana que actúan como transportadores, que permiten el flujo de ciertos nutrientes. Y ahí hay una gama de proteínas, una amplia gama de proteínas que permiten traspasar diferentes nutrientes, incluso hay acuaporinas que permiten el paso de moléculas de agua, por ejemplo. Así que hay una amplia gama de proteínas, esa sería la respuesta. Y la segunda pregunta, ¿en base a cuánto las podemos modificar? Un montón. La verdad es que hoy en día está toda la gama de ingeniería de proteínas, donde se trata de mejorar las proteínas o obtener ciertas estructuras para para obtener proteínas que funcionen en el área de biotecnología, en el área de minería, para generar ciertas terapias y incluso en SARS-CoV-2 hace poquito apareció un paper donde se puede ver cómo se toman fragmentos de proteínas y utilizando distintos programas que permiten hacer distintas modificaciones en la proteína, se pueden predecir fragmentos que pueden actuar como un fármaco para inhibir interacciones proteína-proteína como las que describí en mi presentación. Entonces, la ingeniería de proteínas es todo un mundo y hay mucha gente trabajando en eso. Constanza hace una pregunta igual vinculada a la proteína, pero más bien personal, y le pregunta qué proteína fue la que más le gustó estudiar. Y La si, y proteína si es si es muy costoso este proceso de estudio de una proteína. Sí, ahí me gustaría contar que cuando inicié estudiando bioinformática, hacíamos simulaciones en el orden de un nanosegundo, que es nada en términos de tiempo, es muy bajito y podíamos describir solo una proteína muy pequeña, quizás interactuando con un fragmento de membrana, con una caja de agua muy pequeñita. Pero a lo largo del tiempo el procesamiento computacional ha mejorado un montón, entonces ahora somos capaces de describir grandes proteínas, grandes sistemas moleculares que las podemos insertar en una parche de membrana muy grande, con una caja de solvatación de miles de átomos y las podemos describir en escalas ya de microsegundos, donde hemos aumentado la cantidad de tiempo y la cantidad de átomos que podemos procesar.
En el último tiempo me he venido dedicando a las interacciones proteína-proteína, que cuando inicié era impensado, porque si solo podíamos describir una, pensar en dos ya era súper complejo, pero hoy en día la capacidad de cómputo sí nos da ese privilegio de estudiar proteínas a ese nivel. Y creo que si tuviera que hablar de la que más me gusta, son estas proteínas que estudiamos en Minicat, que están insertas en la membrana y que pueden ser reguladas por otras proteínas desde el interior de la célula. Es un trabajo súper bonito que hemos venido haciendo en el último tiempo. Y eso también ha marcado un poco ya mi línea de investigación como investigadora independiente, sin un profesor que me esté guiando, que me esté pidiendo alguna presentación, algún informe, sino que ya son como ideas propias que he venido desarrollando con mi pequeño grupo de investigación que tengo ahora. Bueno, ya no es ni tan pequeño porque ya somos como 6. Entonces, en mi grupo diseñamos ideas que algunas de ellas son parte de las cosas que se me ocurren hacer a mí, con experimentos que he visto en colaboración con otros grupos alrededor del mundo y tratamos de replicar metodologías que pueden ser innovadoras y que nos ayuden a entender un fenómeno biológico. Finalmente, ya como para ir cerrando, les dejo esta pregunta que nos dejó Catalina con respecto a qué le inspiró a seguir estudiando y qué consejo le daría a las generaciones más jóvenes para que se sigan perfeccionando. Bueno, creo que la mayoría de los científicos nos caracterizamos por ser curiosos. Lo que me motivó a seguir estudiando fue la curiosidad, tratar de aprender y también creo que en la vida está hecha de oportunidades y cuando aparece una oportunidad y si sentimos que estamos preparados hay que tomarla. Para mí fue todo un desafío ir a otro país, ir a Estados Unidos con las limitaciones del idioma, con las limitaciones de la cultura, de las diferencias, de dejar a mi familia. Yo había hecho todo en Talca, pero bueno, esa oportunidad surgió para mí y creo que ha sido una de las experiencias más bonitas de poder aprender de investigadores súper connotados en otros lugares del mundo. Así que yo pienso que lo que me motiva son las oportunidades y siempre hay que estar ahí preparado. Y bueno, las oportunidades no llegan solas, pues uno tiene que estar como ahí al hilo de siempre siendo un poco visible las cosas que hacemos para que alguien vea quizá el talento que podemos tener y poder aportar en un área bueno, es una gran motivación, ¿no? Bueno, el consejo que a los que tienen ese bichito de la curiosidad, sigan, quizás se motiven por una carrera científica, hay mucho que podemos hacer a nivel nacional, hay mucho desarrollo que se puede hacer en regiones, tomando los productos naturales propios de nuestra zona y tratar de responder preguntas al inicio tan sencillas que pueden estar más ligadas con problemas propios de nuestro país, como la minería, la agricultura. En el caso acá en la región del Maule, hay muchos chicos incluso de la carrera que se van al área más de agronomía, por ser una zona más vitivinícola. Entonces yo creo que hay muchas cosas que podemos hacer en Chile y tenemos la capacidad en persona. Tenemos capital humano avanzado, hay profesores de elite trabajando en Chile haciendo muy buena ciencia, así que tenemos buenos referentes para los que se motiven. Hay mucha gente haciendo difusión en estos días, creo que eso nos ha ayudado mucho en la pandemia, así que si se encuentran con charlas interesantes y que piensen que puede ser representativo a lo que quieren hacer en el futuro, simplemente escriban a los investigadores y pidan referencias de alguna carrera y vean si sus intereses más o menos se ajustan como para seguir una formación profesional en un área. Así que eso sería mi consejo. Ariela, le agradecemos de verdad por toda su presentación y por contestar todas estas preguntas que nos estaban apareciendo en redes sociales. Mucha gente interactuando, con ganas de conocer un poquito más del mundo que usted nos presentó, con vinculado a las proteínas y, bueno, y al análisis de esto. Así que nuevamente le agradecemos su presentación y su participación en esta actividad. No, Juan Ignacio, muchas gracias a ustedes y cuando necesiten. También siempre me ofrezco si algún colegio está interesado en una charla interna de conversación con estudiantes, quizás en grupos más reducidos, no tengo ningún problema en hacerlo, me pueden escribir. No agregué mi correo acá, pero lo digo, es arvergara@utalca.cl. Así que cualquier cosa en que pueda ayudar. Vergara@utalca.cl, lo estoy aprovechando de colocar en el chat, ahí va a quedar para que alguien, está muy bien el dato, siempre hay gente y colegios interesados con esto y le agradecemos que pueda dar esta posibilidad a cada uno de ellos o ellas que quieran conocer un poquito más de su mundo. Sí, ningún problema. Genial. Ariela, muchas gracias y bueno, agradecemos también a todos y todas los presentes. Les dejo dos avisos nuevamente.
La próxima semana ya comenzamos un nuevo ciclo de charlas, esta vez denominada Una mirada al pasado, y tendremos la charla que se llama Una historia sobre los animales del pasado. Te cuento la mía con los ictiosaurios. No sé si lo dije bien, ictiosaurios, ahí sí. De la paleontóloga Judith Pardo. Así que los vamos a esperar por esta misma vía, a la misma hora, a las 7:15, el próximo martes 6 de octubre, si es que no me equivoco. Y bueno, también esta semana estamos realizando los semilleros de divulgación científica en los virus, en una instancia regional que busca acercar la ciencia que realiza la comunidad y mostrarla a todas las personas y obviamente a la misma comunidad, en este caso la comunidad vileña. Hasta el viernes vamos a tener charlas, conversatorios, en fin, exposiciones, tanto de estudiantes, docentes y profesionales vinculados a la ciencia, así que los invitamos a que las puedan estar viendo en nuestro Facebook y chequear todos los horarios y toda la programación en la página www.explora.cl/Coquimbo. Gracias nuevamente, doctora Ariela, gracias a todo el público, a todas las personas que están presentes. Les deseamos una buena noche, ya son las 8:02 de la noche, así que nos vemos en una próxima ocasión. Tengan todos una buena jornada.